Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 6. Vamos a mirar en esta mañana este pasaje de la Biblia y yo le puse por título conocerlo al pastor Jesucristo como Él es y no tanto por lo que Él tiene, ¿sí? Conocerlo a Él por lo que Él es y no tanto por lo que Él tiene, ¿sí? Sabemos que Él tiene abundantes bendiciones y abundante poder, pero necesitamos conocerlo a Él como Él es. Él es nuestro Dios. Amén. Capítulo 26, verso 6, ya los últimos días del Señor ministrando antes de ir a la cruz del Calvario. Pero Dios ponía este pasaje, hermanos, un pasaje conocido de la Biblia. Capítulo 26, verso 6 dice de esta manera. ¿Lo encontró? Me dice amén. Amén. Dice de esta manera. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a Jesús una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando Jesús sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Porque esto podía habérselo vendido y habíamos podido tener el dinero para darles a los más pobres. Verso 10 dice, Jesús entendiendo los pensamientos y lo que estaban diciendo, le dijo, ¿por qué ustedes molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una hermosa obra. Verso 11 dice, porque siempre ustedes van a tener pobres y necesidades y muchas cosas para hacer, pero a mí no siempre me van a tener. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y ya conmigo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta ahí la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, a nosotros nos inspira. La Biblia nos trae fortaleza, nos trae bendición, nos trae fe, nos trae seguridad, confianza. Pero cuando nosotros analizamos y esta palabra torna vida a nuestro corazón, realmente podemos entender la palabra de Dios. Y le habrá pasado que muchas veces usted ha leído un pasaje y ese pasaje quizás lo pasó por alto, pero en un momento leyó ese mismo pasaje y esa palabra llegó a su corazón de una manera tan fuerte en su vida. Si usted presta atención, ninguna de las palabras que están escritas en este libro fueron escritas porque a alguien se le ocurrió, sino que dice la carta a Timoteo que el Señor inspiró a través de su Espíritu Santo la palabra de Dios, la cual es vida en nosotros. Si usted mira el capítulo 26, el verso 6, acá hay una reunión en la cual están los discípulos del Señor. Hay el anfitrión de la casa, el cual se llamaba Simón. Reunidos quizás unos 12, 13, 14 personas en esa reunión. Pero en esa reunión había algo importante. ¿Y qué era lo importante? Era que en esa reunión estaba el Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana saben que a pesar de todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos conmemorando en esta mañana, Jesucristo está en esta casa? Jesucristo está en esta casa. Jesucristo está en este lugar. La Biblia nos dice que estaba un hombre y este hombre fue el anfitrión de la casa. Si usted presta atención, dice la Biblia que este hombre, la palabra no lo dice por casualidad, sino que dice Simón el leproso. Pero si usted mira, un leproso no podía estar con la sociedad, no podía estar con la gente. La Biblia lo dice y lo habla de esta manera porque nos quiere hacer ver algo para nosotros hoy. Es que en este pasaje ya Simón no era leproso, ya Simón estaba limpio.
Ya Simón había sido tocado por el poder de Jesucristo. Ya Simón no estaba excluido de la sociedad, sino que Simón había sido atraído por el poder de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir, yo estaba excluido muchas veces, pero el Señor me trajo a su casa, me trajo a su redil y somos hoy el redil del buen pastor? Amén. Simón, el leproso, yo creo que comenzaron a tener una reunión, no nos dice la Biblia, pero comenzaron a tener una reunión ahí y a comenzar a contar. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo creo que Simón le invitó al Señor, le invitó a sus discípulos para decirle, Señor, yo te agradezco. Porque si usted mira el contexto de los leprosos, dice la Biblia que ellos estaban excluidos. Cuando venía la noticia de que alguien tenía lepra, automáticamente tenía que salir de su casa. Tenía que salir del contorno, tenía que salir de la sociedad. Y había un lugar preparado que era el lugar de tormento, el lugar de sufrimiento. Imagínense por un momento cuando llegó la noticia, esa noticia que no esperaba. Esa noticia que muchas veces nosotros no esperamos, pero nos llega. Y a veces no estamos preparados. Y esa noticia causa tanto dolor en nuestra vida. Yo pensaba mientras leía este pasaje en la vida de Simón, el agradecimiento que ahora tenía, pero pensar años atrás, cuando esa noticia vino a la casa. Y le dijeron a Simón, Simón, estás leproso, tenés que dejar a tu esposa. No nos dice si tenía esposa, pero quizás usted piense si tenía sus hijos. Tenés que dejar a tus hijos. Y mirando quizás a lo lejos su casa, mirando su lugar, mirando el lugar donde él se había criado, el lugar donde él estaba siempre, y decir, ahora no puedo. Hoy es el cumpleaños, hoy es el aniversario, hoy es esto, aquello, pero yo no puedo. No me puedo acercar porque esta lepra me hace maldito. Porque esta lepra no me deja acercarnos. Algunos comentaristas dicen que este Simón el leproso era el leproso del capítulo 5 de Lucas, el cual dice que estaba lleno de lepra. Que no había un lugar en el cual no tenía lepra. Pero usted mire el capítulo 5, dice que viene y se postra ante Jesús y le dice, Señor, yo quiero ser limpio. Yo quiero que me recuperara aquello que lo he perdido. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué le dijo el Señor? Yo quiero que seas limpio. ¿Cuántos saben que el Señor quiere limpiarnos? ¿Cuántos saben que el Señor en esta mañana viene para obrar y para sacar todo aquello que puede causar maldición en nuestras vidas? Ahora, Él le invita al Señor a su casa. Y cuando le invita a su casa, yo creo que era una mañana de celebración. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, hoy es una mañana de celebración? Porque Jesús está en este lugar. Porque Él es mi buen pastor. Porque Él es mi Señor. Y hoy puedo contar las maravillas que Él hizo en mi vida, en mi casa. Aquellos que están por primera vez, esta mañana es una mañana donde el Señor te ha traído para obrar maravillas en tu vida y en mi vida. El capítulo paralelo a este capítulo, del capítulo 26, se encuentra en Juan. Juan capítulo 12 nos dice que no solamente estaba Simón, sino que también estaba otro personaje que usted lo conoce. Y este personaje, el cual usted lo conoce, se llama Lázaro. El capítulo 11 dice que llega la noticia a Jesús. Él estaba cerca de Judea. Y cuando llega la noticia, le dicen las hermanas, vení Jesús, tu amigo, el que amas, está enfermo. Aquel que te necesita. Yo me imagino a Lázaro diciendo, ¿va a venir el Señor? ¿Va a venir el Señor? ¿Será que va a venir? ¿Será que va a venir? Pasó un día, pasó otro día, pasó otro día. Y Lázaro pereció, murió, dice la Biblia. Ahora, el capítulo 12 dice que el Señor viene. Cuando el Señor viene, viene el poder. Cuando el Señor viene, viene la autoridad. Y cuando el Señor viene, hermanos, dice la Biblia que aquel que estaba muerto escuchó la voz de la verdad y la vida, la cual la muerte no tiene potestad sobre Jesucristo. Tesalonicense dice el capítulo 4, verso 13, que un día se escuchará la voz potente de nuestro Dios diciendo que viene a buscar a su iglesia. Y la Biblia dice que los que están muertos, los que duermen, escucharán la voz del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso esperamos la venida del Señor. Y escuchar esta palabra, hermanos, yo creo que Lázaro decía, Simón, lo que Dios hizo fue lindo. Lo que Jesús hizo en tu vida fue hermoso. Él te limpió, pero yo ya estaba muerto y escuché la voz y mis hermanas le dijeron al Señor, ya está despidiendo olor. Y el Señor le dice, diga conmigo, si crees, verás la gloria de Dios. Hermano y amigo que estás en esta mañana, si crees, aunque sea imposible lo que hoy te están diciendo, si crees, verás la gloria de Dios. Porque el buen pastor está en esta mañana, en este lugar. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo me imagino esa reunión, hermanos, una reunión de contar el testimonio, de contar la obra que el Señor, y el Señor en medio de ellos, en ese almuerzo, en esa cena. Pero hay algo que pasó, que rompió el protocolo. ¿Sabe que al Señor le gusta cuando nosotros hacemos algo intencional para Él? Cuando rompemos el protocolo. Cuando nadie te dice que levante la mano, pero levantás la mano y adorás el nombre de Dios. Cuando nadie te dice arrodillate y te arrodillás en la presencia de Dios. Cuando llorás muchas veces y nadie sabe por qué estás llorando, pero estás sintiendo la presencia de Dios. Y sos intencional y le adorás. Y si tenés que aplaudir, lo haces porque lo haces para Él. Si tenés que gritar en el nombre del Señor y decir un fuerte amén, lo decís. Si tenés que decir un gloria a Dios, lo decís. Porque es intencional, nadie te está obligando. Sabés y reconoces que Él es tu pastor, que Él es el que se merece la gloria. Viene una mujer y dice la Biblia que estaba viendo todas estas cosas que estaban pasando. Pero fue intencional en lo que hizo. Llegó a Jesús. ¿Cuántos vinieron por Jesús en esta mañana? Esta mañana el Señor nos está esperando. Mire, yo me acuerdo mientras leía este pasaje de una anécdota cuando yo fui intencional para con mis hermanos. Te cuento una anécdota. Yo me acuerdo que en el 86, 87 yo tenía 10 años, no saqué el cálculo. Tenía 10 años. Y mis hermanos tenían una bicicleta y esa bicicleta era la bicicleta dorada de papá. Esa la llevaba a trabajar, esa la traía y era la única bicicleta que había en casa. Y yo me acuerdo que ellos aprendieron a andar en eso, en esa bici. Y yo quería ser intencional también, quería aprender a andar en esa bicicleta. Pero tenía un problema, hermanos. La bicicleta era muy grande y yo era muy pequeñito, no crecí mucho, pero era más pequeñito todavía. Y no solo eso, sino que esa bicicleta tenía doble caño. Así que yo tenía que aprender a andar en esa bicicleta. Mire, me golpeé, tengo todavía marcas de ese tiempo. Y no solo eso, hermanos, no había mucho dinero, sino que se había descompuesto lo que es la parte de la transmisión de la bicicleta, el piñón. Y empezaba a fallar. Entonces mi papá lo que hacía era llevarle al herrero y para no comprar otro piñón agarraba y le decía al herrero, soldale todo el piñón. Y le soldaba, así que yo tenía un problema. La bici era grande y no solo eso, sino que era piñón fijo. No era como el personaje, sino que realmente la bicicleta era piñón fijo. Y yo me subía y cuando me subía no había forma, pero buscaba. Y era intencional y le sacaba la bici. Había una discusión ahí porque los otros sabían andar y yo no. Así que yo me ponía de costado y empezaba hasta que lo logré. Si aprendí a andar en esa bicicleta, ya podía andar en cualquier otra, ¿sí? Porque era la más difícil. Y todas las tardes esperaba ese momento, hermanos, cuando llegaba esa bicicleta y mi papá venía de trabajar. Cuando yo lo veía de lejos decía, ya viene llegando. Y cuando lo venía decía, dame la bici. Hermanos, pasaron unos meses. Pasaron varias temporadas y yo me cansé de andar. Pero siempre me acuerdo que lo que traía alegría a mi corazón no era tanto esa bicicleta, sino verlo a mi papá que venía de lejos. Yo decía, ya está viniendo. Y cuando él venía, hermanos, traía gozo en mi corazón. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que los milagros y el poder de Dios un día en esta tierra se va a terminar. Ya no la vamos a necesitar más.
Necesitamos el poder de Dios, pero lo que más necesitamos es adorarle a Él por lo que Él es y no tanto por lo que Él tiene. ¿Sabes qué? Muchas cosas te pueden cantar, te pueden cansar en esta vida, pero la presencia de Jesucristo, viendo que Él viene a tu vida, no te va a cansar nunca. Porque Él es tu pastor, porque Él es mi pastor. Esta mujer fue intencional, quebró, dice la Biblia, algo que le costaba mucho. Marcos dice que aproximadamente valía 300 denarios. Un denario ganaba una persona, un hombre, por día. Y Marcos dice que valía 300 denarios, imagínense. Todo el salario, no de un día, no de una semana, sino que si un denario valía lo que un trabajo de un día, era más o menos un año trabajar para un hombre. Todo un año de esfuerzo. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el Señor a esta mujer que fue intencional, no le importó lo que tenía, lo que era valioso, porque era más valioso la presencia del Señor. Quebró ese vaso, se inundó el lugar del olor que había, dice la palabra del Señor. Y a ella no le importó. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle, Señor, mi vida se puede quebrar delante de tu presencia? Y quiero quebrarme delante de tu presencia. Él es nuestro pastor y debemos conocerle a Él por lo que Él es. ¿Cuántos quieren esta mañana conocerle al Señor por lo que Él es? Lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. El Salmo 23 que nuestro hermano había leído nos dice que Él es, ¿quién? Nuestro pastor. Y nada nos faltará. Cuando nosotros lo conocemos a Él por lo que Él es, hermanos, diga conmigo, nada me faltará. Sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Seguridad, descanso. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quién va a estar con nosotros? Él estará con nosotros. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Diga conmigo, mi copa está rebosando. Hermanos, cuando lo conocemos a Él como nuestro buen pastor, podemos escuchar la voz, como dice Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le seguimos a Él. No simplemente usted como hermano, sino que también nosotros que hemos sido llamados al ministerio, tenemos nuestro buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Una anécdota contaba la vez pasada una persona y dice que a un lugar había llegado un poeta muy famoso y ese poeta llegó a una congregación y cuando llegó a la congregación todos conocían la elocuencia por la cual hablaba en la televisión, en la radio y cómo leía. Entonces le dicen, ya que ha venido a nuestra congregación, ¿por qué no nos recita algo? Y este poeta comenzó a abrir la palabra y llegó al Salmo 23. Y cuando llegó al Salmo 23 empieza a narrar estos 6 versículos y todo lo que usted ha escuchado y ha leído del Salmo 23. La gente se para, le da un fuerte aplauso a este hombre que con tanta elocuencia había hablado sobre ese salmos. Entonces el poeta le llama y le dice a aquel anciano pastor de esa congregación, le dice, ¿y por qué usted pastor nos recita algo también? El pastor un poco nervioso por la elocuencia la cual había hablado aquel famoso poeta, viene delante y se para delante de la congregación. Empieza a mirarlos y empieza a cerrar sus ojos. Empieza a levantar su mano y empieza a decir, el Señor es mi pastor. Nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Conforta mi alma. Me guía por senda de justicia. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temo, porque Él está conmigo. Él adereza mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa
está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, dice, me seguirán por todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando terminó de recitar, no había una sola persona en esa congregación que no derramara lágrimas. Viene el poeta, se para delante del pastor y le dice: amada congregación, quiero decirles algo. Yo conozco el salmo que he leído, el Salmo 23. Lo leí y lo recité, pero quiero decirle algo. Este pastor conoce al pastor de ese salmo y eso hace la diferencia. Podemos conocer la palabra, pero si no lo conocemos a Jesús por lo que Él es como nuestro buen pastor, hermanos, todas estas palabras pueden resultarnos a nosotros vacías, pero cuando conocemos al pastor de esta palabra, cuando conocemos a Jesucristo, sabemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre y que en todo momento, diga conmigo, Él estará con nosotros. Esta mujer reconoció y quebró y dijo: yo voy a adorarle por lo que Él es. Voy a quebrar, no me importa. Hermanos, sé que Dios ha hecho cosas grandes y va a seguir haciendo cosas grandes en su vida y en mi vida. Pero sigámosle adorándole a Él por lo que Él es, y Dios va a seguir añadiendo bendiciones, prodigios y maravillas, milagros sobrenaturales en este tiempo, pero nunca perdamos nuestra vista de que Él tiene que ser adorado por lo que Él es. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.